Muy buenas tardes, profesora Cintia Linares. Se presenta el estudiante Edwin McFarley. En esta ocasión, al grupo le tocó abordar el tema sobre las normas aplicadas en el dibujo técnico. El grupo está conformado por los estudiantes Joribet Sánchez, Ezequiel Moreno, Víctor Moreno, Rafael Mendoza y mi persona. Antes de adentrarnos al tema, es sumamente importante conocer algunos conceptos. Por ejemplo, de dónde proviene la palabra norma. Se dice que la palabra norma proviene del latín normus, significa etimológicamente regla a seguir para llegar a un fin determinado. También es importante conocer el concepto de normas. Se puede decir que las normas es una codificación de todo proceso que se repite múltiples veces con el fin de obtener siempre los mismos resultados. Dentro del dibujo técnico también tenemos su definición, que podemos decir que el dibujo técnico es la representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis. Existen normas también para lo que es la confección e interpretación del dibujo técnico. Vamos a ver o conocer para qué son funcionales estas normas. Dice que las normas en el dibujo técnico tienen como propósito orientar, coordinar, simplificar y unificar las características y técnicas que deben tener las elaboraciones gráficas para conseguir menores costos y efectividad. Estas normas dentro de lo que es el dibujo técnico tienen también su importancia. En el dibujo técnico es un idioma universal de comunicación por la cual es necesario que para realizar los dibujos se emplee las mismas técnicas. Para ello existen varios organismos que han normado y realizado varias recomendaciones de tal manera que cualquier persona, independientemente del lugar donde se encuentra, puede interpretar de la misma manera un mismo dibujo. Estas normas pueden ser de tipo nacional como también de tipo internacional, con el fin de que sea compatible y facilita su interpretación. Es por este motivo que su utilización es obligatoria en las industrias, escuelas y universidades. Por lo tanto, también se aplica en el ámbito forense al momento de realizar los diferentes tipos de bosquejos y cuidados de los hechos, en lo que es la cartografía forense. Tenemos algunos también conceptos sobre la normalización. Es importante también conocerlo. ¿Qué es la normalización? Se define como el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en la representación gráfica. También se puede decir que es el proceso de estudio o aprobación y aplicación de una norma. Las normas técnicas se deben basar en resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, y así tener como objetivo la promoción de beneficios óptimos para la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de la normalización? Los objetivos de la normalización pueden concretarse en tres. Estas tres son la economía, la utilidad y la calidad. La economía, ¿por qué la economía? A través de ella simplificamos lo que y se reducen lo que son los costos. En la utilidad nos permite lo que es la intercambiabilidad, y la calidad permite garantizar la constitución y caracterización de un determinado producto. Hasta aquí mi intervención. Espero que haya sido de su agrado, y los otros compañeros estarán profundizando más sobre el tema. Muchas gracias.
Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Yarisbeth Sánchez. Yo les voy a hablar sobre lo que son los formatos ISO y por qué son aplicadas en las normas del dibujo técnico. ISO, a pesar de que muchos países han creado sus propios organismos de normalización, se tiende a la adopción de las normas internacionales ISO debido a que éstas reúnen la mayoría de las reglas que plantean otras normas. Normalmente, las empresas adoptan las normas generales a las necesidades de su fabricación. Las normas ISO abarcan todo lo que es el sistema de numeración, notas, tamaños de papel, dimensiones geométricas y tolerancia, símbolos de soldadura, abreviaturas, símbolos de velocidad y símbolos eléctricos. También abarcan los estándares para el dibujo asistido por computadora. Acá les muestro lo que son los formatos y las dimensiones que se utilizan para el soporte físico. Podemos ver que hay formatos A0, A1, A2, A3, A4, A5 y cada uno de estos formatos tiene sus dimensiones. 841 por 1.189, 594 por 341, 420 por 594, 297 por 420, 210 por 297 y 210 por 297. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Esta ocasión se presenta el estudiante Ezequiel Moreno, cédula 1706-946 de la licenciatura en Criminalística y Ciencia Forense. El tema: atrapar normas DIN, asignatura Planimetría Forense. ¿Qué son las normas DIN? Resumen: son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad de productos industriales científicos en Alemania. Estas normas presentan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia, las instituciones públicas respecto al desarrollo de productos alemanes. Reseña histórica. La normalización con base sistemática y científica nace en los siglos XIX, con la revolución industrial en los países altamente industrializados, en la necesidad de producir más y mejor, pero el impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos. Fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía una especificación de ajustes precisos. Fecha importante: el 22 de diciembre de 1917, cuando los ingenieros alemanes Nauhaus y Helmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización, que fue el Comité de Normalización de la Industria Alemana, con sus siglas NADI. Clasificación de las normas. Según su contenido, las normas se pueden ser normas fundamentales de tipo general, normas fundamentales de tipo técnico, normas de materiales, normas de dimensiones de piezas y mecanismos. Según su ámbito de aplicación, las normas pueden ser internacionales, regionales, nacionales, de empresas. Normas DIN aplicadas al dibujo técnico es el lenguaje universal de comunicación en este medio más importante a la hora de transmitir ideas técnicas muy exactas sobre proyectos y diseños para que otro interprete y construya. Tratar de realizar un proyecto industrial sin un plano es imposible. Por tal razón, el dibujo debe ser tan preciso como la idea propia. Clasificación de los dibujos técnicos de las siguientes maneras: según su objetivo, croquis, dibujo plano, gráfico y diagrama; según su contenido, dibujo general o de conjunto, dibujo de especie, dibujo de grupo, dibujo de taller o complementario, dibujo esquemático; según la forma de confección, dibujo a lápiz, dibujo a tinta, dibujo a digital, original, reproducción; según su destino, dibujo de fabricación, dibujo de mecanización, dibujo de montaje, dibujo de clase, dibujo de oferta de pedido.
Tipo de formatos. 1. Los formatos de la serie principal se denomina por la letra A y seguido de un número. 2. Todos los formatos se obtienen doblando en 2 el anterior. Mi conclusión. Se concluye que la normalización es la técnica con la que podemos mostrar los dibujos de manera más precisa. Muchas gracias. Esta fue mi intervención sobre el tema de normas DIN. Dios me lo bendiga. Buenas noches, profesora y compañeros. En este caso se presenta el estudiante Rafael Mendoza y vengo a hablarles sobre las normas aplicadas al dibujo técnico. Los organismos de normalización. A pesar de que muchos países han creado sus propios organismos de normalización, se tiende a la adopción de las normas internacionales ISO, debido a que éstas reúnen la mayoría de reglas que plantean otras normas. Normalmente las empresas adaptan las normas generales a las necesidades de su fabricación. Las normas ISO son la Organización Internacional de Estandarización. Estas normas abarcan aspectos como el sistema de numeración, notas, tamaño de papel, dimensiones geométricas y tolerancia, símbolos de soldadura, abreviaturas, símbolos de rigurosidad y símbolos eléctricos, así como también los estándares para el dibujo asistido por computadora. Su presentación. Los rótulos a representar en la planimetría también dependen de los organismos a representar. La presentación debe contener antecedentes básicos como nombre del proyecto, dirección, propietario o representante legal, profesionales, fecha, escalas y qué tipo de plano es el que define. Los formatos ISO para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas son la serie A, cuyos principales tamaños son el A0, el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5. El formato de referencia de la serie A tiene las características de que al duplicar el lado menor se obtiene un rectángulo, cuyos lados guardan la proporción inicial. Eso es todo lo que tengo que agregar. Continúen mis compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, profesora Cintia Linares, Víctor Moreno, con el tema normas aplicadas técnico. Sobre todo, el primer punto sería sobre los tipos de escala. Esto quiere decir que cuando el tamaño de un objeto es muy grande o muy pequeño, la representación del tamaño es posible. O sea, la solución de este problema sería utilizar las escalas del dibujo técnico, ya sea de reducción o de ampliación. Los tipos de escala. La de reducción se utiliza cuando el dibujo a representar es muy grande y las dimensiones empleadas serían la 1.50, la 1.100, la 1.20, la 1.5000, y la escala para graficar detalles al tipo serían la 1.5, la 1.10, 1.20 y 1.25. Y la escala de ampliación se utiliza cuando los detalles que se necesitan expresar es muy pequeño. Y las más utilizadas serían la 2.1, la 5.1 y la 10.1. La escala natural, que sería que nos encontramos delante de una escala natural cuando el tamaño real del objeto terreno se representa coincidiendo con el tamaño de la representación. Este tipo de escala se utiliza para aquellos objetos que son de poca dimensión. Formatos ISO para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas son los de la serie A. Los sistemas de proyección, los formatos que voy a mencionar con sus respectivas dimensiones, que es el formato A0, dimensión 841 por 1189, formato matriz, es decir, en donde parte el resto del formato. Se tratan de formatos grandes, de todos estos utilizados normalmente por profesionales, diseñadores gráficos, ya que les facilita mucho el trabajo. El formato A1 con dimensión 594 por gran tamaño, porque lo que es más común es utilizar en cartografía
fotografías, pósteres y carteles. El formato A2 con dimensión 420 x 594, que es un formato aproximadamente parecido al anterior. Los usos más comunes con este formato son los fotografías, carteles, calendarios y diagramas. El formato A3 con dimensión 297 x 420, que junto con el A4, uno de los formatos más comunes son que este formato son estandarizados, ya que es un formato más accesible por los tamaños y los mucho más variados. El formato A4, que es utilizado para documentos de cartas, calendarios, cuadernos, libros. Al tratarse de un formato estandarizado, no tiene uso concreto, sino que posee una gama de posibilidades. El formato A5 con dimensión 148 x 210, que es el formato de los bloques de notas. El formato A6 105 x 148 la dimensión, que es un formato típico de presentaciones, además el formato A6 es perfecto para folletos. El formato A7 con dimensión 74 x 105, que es un formato de dimensión muy reducida, un calendario reducido. Y el formato A8, que es uno de los formatos más pequeños de la familia de 72 x 74. Este es un formato que en particular se utiliza a menudo para las tarjetas bancarias y licencias de conducción. El tamaño de papel también es de gran opción cuando se imprimen diferentes tipos de películas. Muchas gracias.